Gisela Méndez Ribeiro en la música con No quisiera quererte. 8:46. Decíamos ayer, el gobernador de la provincia y parte de su gabinete, entre ellos el ministro de Hacienda Adolfo Safrán, el de Turismo, también el del Agro y la Producción, se reunieron con referentes del sector empresarial de nuestra provincia, entre ellos Alejandro A.N., presidente de la Cámara Económica de Misiones, referente de, en este caso, la Confederación Económica de Misiones, ahí digo bien, y está en línea para contarnos un poquito de qué se trató esa reunión, cuáles son los temas que se discutieron. A.N., muy buenos días, ¿cómo le va? Alicia Rivas lo saluda desde la radio de la universidad. Buen día, Alicia, ¿cómo te va? Bueno, fue una reunión muy interesante, muy ágil, muy dinámica, como dice nuestro comunicado. Fue una de las reuniones más, llamémosle, positivas en términos de, primero, representatividad por parte de la Confederación Económica de Misiones. Fuimos 12 personas de todos los sectores económicos de la provincia. Después, del lado público, el hecho de tener 3 ministros, el gobernador más 3 ministros y el director de ATM, toda una, llamémosle, una buena sinergia, porque nosotros habíamos anticipado el temario, es decir, los puntos a tratar. Y lo más dinámico porque además en cada caso se fueron planteando desde el sector empresarial cuáles son los problemas y desde el sector ministerial o de ATM cuáles son las propuestas de solución o qué es lo que hay en camino. La verdad, más de 2 horas, casi 2 horas y media. Vuelvo a decirte, una reunión, en algunos casos de alto voltaje, pero porque bueno, a veces las situaciones hacen que uno sea muy, yo diría no enérgico, sino quizás vehemente, pero de parte de todos. Acá hay una cuestión de, además, con el gobernador y con los ministros trabajamos permanentemente. Lo que sí a veces sucede es que querríamos, pero por una cuestión institucional, estar enterados, podríamos decir, antes que las noticias lleguen a los diarios. ¿Por qué? Porque los diferentes sectores, a ver, pongamos un ejemplo, sector maderero, estaba el presidente de Apicofón, Guillermo Fachinello, y el presidente de Amayadar, Román Queiroz. Desde Iguazú hasta Ituzaingó y Virasoro, representativo del sector forestal industrial. Y quizás, por ejemplo, el tema de que la semana pasada, el día 2 de julio, se puso en vigencia nuevamente la tasa forestal para los rollos que ingresan de Corrientes, no podemos enterarnos a través de un comunicado de prensa. ¿Por qué? Y porque hay una gran cantidad de aserraderos, sobre todo en el sur de la provincia, que se nutren de rollos de Corrientes, que de un día para el otro tienen que decirle al camionero, tenés que tener entre 3 y 4 mil pesos cada vez que pasan. Piensen que hay camiones, perdón, hay empresas que cruzan por ahí 10, 20 y 30 veces. Es decir, es todo un recambio o un cambio administrativo con, además, el agravante que ese 2% que representa la tasa forestal va a encarecer el producto. Entonces, entendemos, pero además, ¿por qué? Porque los teléfonos los tenemos, tanto nosotros, los de ellos, digo, los ministros o el director de ATM, como ellos los nuestros. Entonces, hacer una reunión, indicar cuándo va a comenzar la aplicación, por ejemplo, en este caso de la tasa forestal, para que nosotros, a su vez, podamos avisar a los, podríamos decir, a los que tienen que pagar, me parece que es conducente. Alejandro, ¿y ustedes pidieron esta reunión o ya se venía como...? Sí. No. Esta reunión surge como consecuencia de una reunión que tuvimos la semana pasada con el ministro Safrán en la Confederación Económica, donde le hicimos entrega de un trabajo hecho por especialistas provinciales y nacionales sobre sería una propuesta mejoradora de zonas francas industriales en la provincia de Misiones. Además, bueno, a raíz de, como siempre pasa, más allá que el objetivo de la reunión con el ministro Safrán fue la entrega de ese documento, salieron otros temas. Entonces,
Me acuerdo que me preguntó, ¿querés que gestione una reunión con el gobernador? Le digo, me parece muy atinada, porque además nosotros hace unos 15, 20 días habíamos también presentado una solicitud. Bueno, la institucionalidad está por encima de todo. Y bueno, la prueba está, como te dije al principio, ¿viste? ¿Y qué temas, ustedes decían, fueron a la reunión con un temario previo, digamos, además de esto que hablábamos de la cuestión impositiva y demás, ¿qué otros temas aparecen ahí en la agenda? La situación hotelera en Posadas de Iguazú, la presión fiscal, tener en cuenta que la madera debería ser incluida más allá del trabajo que tienen en todas las licitaciones públicas, la entrega del documento, la inseguridad y los cortes de ruta, con todos los trastornos que gestiona, podría decir, que genera los cortes de rutas a las empresas que tienen que distribuir productos, por ejemplo, dentro de la provincia de Misiones. Lo que antes a lo mejor llevaba un día, a veces sobre todo los cortes que estuvieron haciendo la gente del FOL, llegaron a tardar 3 días, con primero, la pérdida de entrega en tiempo y forma. Segundo, mayores costos, porque hay que estar pagándole a los camioneros viáticos, estadías y podríamos decir todos los gastos subyacentes. Y fundamentalmente que las rutas están para ser transitadas. Es decir, nosotros no estamos en contra del derecho de peticionar, pero entendemos que por encima de eso está la libertad de transitar, de comerciar y fundamentalmente de expresarse. Es decir, y ahí hubo un reconocimiento de parte del gobierno provincial que podrían ellos ser más diligentes a la hora de atender la demanda de sectores que son demandas, además, en muchos casos de derechos fundamentalísimos, digamos, ¿no? Si fueran más diligentes no habría cortes, digamos, ¿no? Claro, pero además, porque como nos expuso el gobernador, fíjense que cortes en rutas provinciales no hay nunca. Y las rutas nacionales dependen de una decisión de un juez federal que tiene que hacer que fuerzas federales, básicamente gendarmería, despejen la ruta, cosa que nunca aconteció. Entonces, entendemos que esto debe ser solucionado y por eso también se le pidió una reunión que ya le hemos pedido varias veces y la verdad que no hemos tenido suerte, una reunión con el ministro de Gobierno, con el doctor Pérez, justamente porque es el que está en contacto, está encargado de la seguridad, el que maneja el área, y porque además entendemos que más allá de la creación de la policía rural y otras cuestiones, podría decir, ad hoc, entendemos que dependiendo de los temas, los temas impositivos los tratamos con el ministro de Hacienda y con el director de ATM, los temas de turismo con el ministro del área, los temas que tienen que ver con, por ejemplo, con la hierba, ahí está. Otro tema que se trató, las decisiones tomadas últimamente en el seno del INIM, sin que la molinería o la industria haya tenido la posibilidad de contar con información previa para poder llegar a la reunión de directorio con una postura tomada. Entonces, bueno, ahí mismo, por ejemplo, estaba presente el ministro Zavala, el gobernador ahí también se comunicó con el presidente del INIM. Estamos a la espera de fijar fecha y lugar. Los molineros están en contra, los molineros están en contra de la limitación de cosecha, digamos, o de plantaciones, limitación de plantaciones. Es decir, hoy hay más de 20 empresas que están importando hierba desde hace 2 años de Brasil y Paraguay. ¿Por qué? Porque la oferta no alcanza en función de la demanda. Entonces, la idea es tratar que en determinados casos se habilite a plantar más. No es nada del otro mundo. Es decir, y eso no va a tirar para abajo el precio de la hierba como es un argumento esgrimido por algunos directores del INIM. Al contrario, si se está pagando por encima del valor fijado por el INIM. O sea, ¿qué significa esto? Si hubiera hierba, nadie va a pagar por encima de los precios oficiales, que de por sí no son bajos. Entonces, entendemos que entendemos que hay
conductos y definiciones que deben ser analizadas en profundidad, primero porque es un sector importante, segundo porque entendemos que todo lo nuestro, pero nuestra forma de trabajar, Alicia, es a través del diálogo. Como le expresé al inicio de la reunión al gobernador, entiendo que la Confederación Económica de Misiones y sus 35 entidades siempre han sido políticamente correctos. Alejandro, hablábamos ayer con un economista repasando un poco este contexto particular que vive Misiones, si se quiere, comparando con otras regiones y con otras provincias, donde hay como un repunte económico, decía este referente, y una de las cuestiones que marcaba era la matriz productiva que tenemos, y bueno, ahí la situación de la producción de la yerba mate, la forestoindustria, y el otro es el cierre de fronteras y esa asimetría que está contenida ahora, y que uno se pregunta, bueno, ¿qué va a pasar después cuando abran las fronteras y cómo se va a afrontar ese contexto? ¿Ustedes lo pudieron discutir con el gobierno provincial? Sí. ¿Se imaginan ese después? Sí, por supuesto, y en ese sentido, por eso también es que desde hace mucho tiempo, más aún desde antes de la pandemia, estamos en conversaciones con el Ministerio de la Producción y con el Ministerio de Economía de la Nación para que nos den herramientas que permitan a los comerciantes e industriales dotarlos de herramientas para cuando las fronteras se abran. Es decir, hoy estamos, podemos decir, comprando y vendiéndonos entre nosotros. Y se habló de ese tema con el gobernador. Es decir, más allá que por el tipo de cambio, seguramente lo más lógico es que los paraguayos y los brasileños vengan a comprarnos. Pero ese es el tipo de cambio es algo sinusoidal. A veces te favorece y a veces te desfavorece. El crecimiento de determinadas localidades, como por ejemplo pueden ser Encarnación o Foz de Iguazú, no es solamente mérito del consumo interno de paraguayos y brasileños, sino que se ha ido muchísima plata argentina afuera de la frontera, y eso es lo que queremos tratar de nivelar en algún momento. Por eso es que en su momento, cuando fue en noviembre pasado, la posible creación del territorio aduanero especial tendía a eso, a equiparar la situación impositiva y o económica con Brasil y con Paraguay. Pensemos que Brasil ya tiene dispuesta una ley de loyas francas que permiten vender sin ningún tipo de impuesto. Entonces, y en ese tema, ¿qué les dijeron desde el gobierno provincial? ¿Qué pasó ahí? Todo está por verse, todo está por verse, y la idea es seguir trabajando con Culfas y con Guzmán para tratar de lograr herramientas, vuelvo a decirte, que protejan a las empresas misioneras de una eventual situación que no sabemos cómo se puede dar ante la apertura de fronteras. Hay que seguir trabajando. Esto es, pensemos en algo. La Argentina no está pasando por uno de sus mejores momentos económicos y financieros. Problemas tienen todas las provincias, pero acá nosotros confiamos en la muñeca política de los integrantes del Poder Ejecutivo Provincial para llevar adelante estas acciones, sobre todo porque cuentan con el respaldo nuestro. Es decir, en líneas generales, los trabajos siempre los encaramos en forma conjunta, justamente porque nosotros somos los que estamos en la primera línea de producción o de trabajo, y eso el Ejecutivo Provincial tiene que conocer de primera agua. Aine, ¿qué pasa con el sector de trabajadores? En este contexto que decíamos, hay como una reactivación de algunos sectores por distintas cuestiones que venimos marcando. ¿Eso se nota, por ejemplo, en la generación de empleo de calidad, digamos, genuino, con derechos? ¿Se está notando eso? Cuando hablamos de trabajadores, nosotros, cuando hablo de creación de empleo, hablo de creación de empleo registrado. Es decir, que gozan de todos los derechos de la seguridad social, obra social, ART y demás. Se están creando fuentes de trabajo, ¿sí? ¿En qué sectores, pero por eso decimos también, ¿en qué sectores? En el maderero, en el comercial, en el de servicios, en el yerbatero. Acá
hay un tema que lamentablemente la Nación nunca quiso, podríamos decir, dar el brazo a torcer, en el sentido de que aquellas personas que poseen planes especiales, podría decir, que paga el ANSES, que le den la posibilidad de trabajar y cobrar en blanco con la compatibilidad, como dicen, ¿no? Que es claro, es decir, no dejarlos, es decir, no, y no por eso que cuando voy a usar un término vulgar, cuando se blanquee a un empleado, deje de tener que percibir el plan, el que sea, no interesa el nombre. Y la verdad que hubiera servido, primero, para poder tener empleo, para poder generar más empleo. Segundo, para tener empleo de calidad. Y fundamentalmente para generar riqueza. Es decir, una persona que a lo mejor está recibiendo, pongo un número al azar, 15.000 pesos por mes, podría estar recibiendo a lo mejor 20, 30, 40.000 pesos más si trabajara, por ejemplo, en la Intersafra. Pero como nación nunca quiso dar el brazo a torcer en ese sector o en ese tema, lamentablemente, y hay que conformarse con el empleo registrado. Es decir, muchas veces se terminan pagando horas extras al personal registrado porque falta mano de obra registrada. También hay una discusión ahí para dar sobre los salarios, ¿no? Que de ese sector de registrados. Y todavía hay sectores, por ejemplo, el de la yerba mate, con el que venimos charlando hace mucho tiempo, que el salario sigue siendo un tema pendiente, y muchos otros sectores. No, para nada. Las paritarias son libres, se pactan entre el sector sindical y el sector empresarial, y le digo más, últimamente el sector rural habrá sido de los que obtuvieron mayores ventajas comparativas respecto de otros convenios. En un sector además donde hay mucha informalidad, hay que decirlo, ¿no? Altísima informalidad. Ese es otro tema. A ver, ese es otro tema del cual nosotros no nos hacemos cargo. Por eso dije al inicio de este punto. Cuando hablo de empleo... ¿Y quién debería hacerse cargo, digamos? ¿Quién? Porque para alguien trabaja esa gente. Mire, para eso están los organismos estatales que hacen las inspecciones correspondientes. Pero si usted se fija, las últimas inspecciones que hizo, por ejemplo, el sector de Huatre y Osprera, que son los de trabajadores rurales, los problemas los encontraban en Corrientes, no en Misiones. Entonces, nosotros tenemos un rol... Bueno, pero acá es simple ver, por ejemplo, la informalidad en el sector de la yerba mate, para volver sobre ese tema, porque uno puede ver la cantidad de yerba mate que se cosecha y la cantidad de obreros rurales que están registrados, y ahí claramente puede inferir que no se puede levantar esa cantidad de cosecha con esa cantidad de obreros registrados. Es simple ese cálculo. Yo no adscribo a esa definición. Y si no, para eso está el Ministerio de Trabajo. Que el Ministerio de Trabajo, podría decir, cumpla su rol, pero yo no voy a hacer mías, sus palabras. Para eso, además, ¿quién define cuántos kilos puede levantar o cosechar un tarecero? ¿Alguien sabe, en el terreno de los hechos, cuánto rinde hoy cada hectárea? Muy pocos lo saben. Entonces, hay que hablar con conocimiento de causa y conociendo que las empresas misioneras tratan por todos los medios de cumplir a rajatabla. Primero, con el pago de salarios. Segundo, todo lo que tiene que ver con seguridad social. Y por último, podrían decir, hay muchas empresas que llevan adelante acciones de responsabilidad social empresaria calladamente, sin hacer ostentación y tratando de colaborar con el sector. De todas formas, hay capítulo para seguir discutiendo sobre... Porque no es una opinión mía. Uno cuando habla de estas cuestiones es porque antes habló con los sectores que están discutiendo también salario, por ejemplo. Podemos... vuelvo a decirle. Claramente, no es una cosa antojadiza de alguien que está presumiendo algo sino que estamos, después de haber recogido testimonios de distintos sectores, uno plantea esto. Pero bueno, Alejandro... ¿Para eso están las mesas de diálogo? ¿Cómo sigue el diálogo? Si tienen algún problema del sector sindical, que lo expongan ante el Ministerio y tendremos que generar las reuniones correspondientes.
Ahí Sí, hay ningún problema. sí, hay toda una discusión también acerca de con qué sindicatos y demás, pero es otro capítulo. ¿Cómo sigue la discusión? Nosotros trabajamos con los sindicatos legalmente establecidos, no con asociaciones que en muchos casos no tienen ni personería jurídica. El trabajo para adelante sigue como Capítulo siempre. para discutir la libertad y democracia sindical, pero otro capítulo. Para, Bueno, sí, por supuesto. No, no, para eso está la ley. por supuesto. Sí, sí. Aine, bueno, ¿y Mesa cómo? de diálogo y de trabajo permanente. Ujú. Ya Esto lo vamos a empezar a trabajar. con el gobierno con cada provincial. sector y con cada ministro. Sí, sí, ningún problema. Ya, eso ya está establecido y así lo dispuso ayer el gobernador. Alejandro N., muchas gracias por este tiempo. A usted, muchas gracias Hasta por el luego. llamado. Adiós. Ahí hablábamos con el presidente de la Confederación Económica de Misiones, Alejandro N., uno de los que participó ayer en la reunión de empresarios de distintos sectores que están nucleados en esta confederación, con el gobierno provincial. Hablaba con los distintos ministros, tanto el de Hacienda, el del agro y la producción, el de turismo y algunas cuestiones ahí para plantear, ¿no? Seguramente después habrá que seguir pensando. También decían, es un buen momento para el sector económico en nuestra provincia, porque este contexto de aislamiento, cierre de fronteras, también la producción, la matriz productiva nuestra que estamos vendiendo al mercado interno, que estamos vendiendo, la producción yerbatera se incrementó muchísimo, ese es un sector que está ganando mucho dinero, que, y voy a usar este término, no derrama en los obreros rurales, por ejemplo, más allá de todos los mecanismos que han ido apareciendo fuertemente. Por ejemplo, el convenio de corresponsabilidad gremial, y es cierto lo que dice AN, ahí falta un gran actor, que es el Ministerio de Trabajo, que debería estar controlando, por ejemplo, las cuadrillas de tareferos y tareferas que van a cosechar y que siguen hoy en condiciones casi infrahumanas. Nadie puede desconocer eso, claramente. Por poner un ejemplo, ¿no? 9, 8 minutos.